Buenas noches, amigos televidentes de Cinevisión. Gracias a Dios por la nueva oportunidad de llegar hasta ustedes por el Canal 19, el medio por el cual la voz del Colegio Médico llega a cada uno de sus hogares. Tenemos por aquí nuestro ejemplar de la revista Médico Gremial, que ya salió a circulación en estos días. Es el primer volumen. De portada tenemos la foto de la Junta Directiva Nacional al momento de su toma de posesión. Aquí está, estará disponible en nuestra sede central y en algunos sitios estratégicos donde estaremos colocándola para socializar las principales actividades y logros que esta gestión está obteniendo. Nuestra revista Médico Gremial. Este es el primer volumen y ya próximamente, ya casi también saldrá el volumen 2. Bueno, y el contenido de esta semana promete ser interesante. Vamos a estar conociendo acerca de los últimos avances en ciencia y tecnología para tratar traumas y lesiones con el doctor Rafael Ben. Además, nuestro recuento noticioso de costumbre y la cápsula educativa sobre enterovirus D68. Les dejo con las palabras de aliento en nuestra reflexión de la semana. Buenas noches. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano, por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía. Vamos a conocer ahora las noticias más importantes acaecidas en el ámbito médico, iniciando por la visita que el doctor Pedrocín hiciera a la Embajada de Venezuela. El Colegio Médico Dominicano hizo entrega de medicamentos esenciales a representantes de la Embajada de Venezuela, la cual funciona como centro de acopio en solidaridad con Palestina, junto a los países del ALBA, causa que fue abrazada por el doctor Pedrocín, a nombre de la Junta Directiva Nacional. Estamos acá en el centro de acopio de medicamentos indispensables para los seres humanos que están siendo abatidos por Israel allá en Palestina, en uno de los genocidios más importantes de la época moderna. El Colegio Médico Dominicano, como siempre, un acto de solidaridad a través de la Embajada del hermano país de Venezuela. Nos hemos acercado y hemos traído un aporte humilde que sirva de sostén un poquito a niños, adolescentes, mujeres, envejecientes, los cuales están prácticamente en una situación de gravedad. De manera pues que reciban ustedes, compañeros y compañeras, estos medicamentos que de seguro van a servir a esta causa. Muchísimas gracias. En nombre del Comité Dominicano de Solidaridad con Palestina, le agradecemos enormemente esta gran donación que hace el Colegio Médico, que yo estoy segurísima que esos 10.000 heridos que hay en Palestina lo van a recibir con mil agrado y desde el corazón, con la gran necesidad que tienen. Muchísimas gracias y sigamos regando la voz porque estaremos aquí hasta el miércoles. Y en nombre del señor Alberto Efraín Castelar Padilla, embajador nuestro acá de Venezuela en República Dominicana, le damos de verdad muy agradecidos por todo este gesto. Para testimoniar ya en términos
físicos, que quede para el recurso, digamos, de la retórica escrita. Le hemos dejado al señor excelentísimo embajador venezolano una comunicación donde se testimonia el acto nuestro por aquí. El llamado que los médicos y el personal de salud del Robert Reed inició con la rueda de prensa del pasado lunes 15 terminó convirtiéndose en una vigilia de 2 horas realizada frente al hospital público el pasado martes 16, en demanda de que sean resueltos los problemas que impiden brindar una atención de calidad a los pacientes, quienes se unieron al llamado de atención encabezado por los doctores Maritza López Mateo, coordinadora del comité de dicho recinto, Waldo Suero, pasado presidente CMD, y Mary Hernández, presidenta regional del distrito, exigiendo mejores condiciones de internamiento y comodidades, mientras que los galenos abogaban por la reparación de equipos para el diagnóstico de los pacientes, corrección de filtraciones, instalación de abanicos en las salas y la carencia de agua. El problema que tenemos es de filtraciones, de falta de climatización en el hospital, de equipos que están dañados y que necesitan reparación, de equipos que no necesitan reparación sino reemplazo. Que eso no es falta ya de nosotras las personas que habitamos este hospital, sino es que no hay agua. Cuando no hay agua hay personas que tienen que hacer las cosas, entonces hay muchas cosas que deberían cambiarlas. Las condiciones, los baños no sirven, el cuarto desbaratado, tienen que arreglarlo, esto está muy feo aquí para los niños. Están muy decadentes los baños, están horribles, no se pueden entrar, demasiado mal olor, los inodores están feísimos. El Colegio Médico Dominicano sigue a la espera de que se esclarezca el crimen del doctor José Alcántara Ten, el cual fue encontrado el pasado 1 de este mes calcinado en el baúl de su vehículo. El occiso, quien se desempeñaba como encargado de la unidad oncológica del Hospital Rafael Estrella Ureña de la ciudad de Santiago, fue calificado como una persona ejemplar, solidaria y competente, sin aparentes problemas para merecer una muerte así, consideró el doctor Pedro Sin en pasada rueda de prensa, donde se hizo acompañar por la licenciada Daviana Alcántara, hija del fenecido, quien espera justicia, al igual que las autoridades colegiales. Continúan las actividades de capacitación de liderazgo médico a través de la regional del Distrito Nacional. Fue impartida triple conferencia sobre marketing para profesionales de la salud a cargo de los expertos Asirio Santana, Pamela Hernández y Mariano Abreu, quienes abordaron distintos temas, entre ellos imagen profesional, notoriedad y reputación, captación y fidelización del usuario, redes sociales, estar o no estar. El encuentro fue realizado en el Salón Dr. Manuel Durán Bracho, con la presencia de la doctora Mary Hernández, organizadora de dicho evento. Dando seguimiento al ébola, científicos en Londres están enfrentando el virus. Ruth Alkins, antigua enfermera, recibió la primera dosis de la vacuna experimental contra la enfermedad. Atkins, de 48 años, se colocó la inyección el pasado miércoles en Oxford, la primera entre 60 voluntarios saludables en Reino Unido que recibirán la vacuna, desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y GlaxoSmithKline. En tanto que el Banco Mundial, analizando la problemática desde otra perspectiva, fundamentalmente económica, ha dicho que el impacto del ébola ya ha desbordado los límites de la catástrofe humanitaria que el virus ha provocado en la región, especialmente en Liberia, Guinea y Sierra Leona. El organismo internacional refirió que el impacto económico de la enfermedad es bastante serio para estos 3 países, advirtiendo que puede llegar a ser catastrófico si no se produce una respuesta coordinada por los países y la comunidad internacional. El Banco Mundial ha calculado que el virus reducirá el PIB de los principales países afectados en 276,9 millones de euros en 2014 y en el peor de los casos en otros 624 millones en 2015. Enterovirus D68 es la nueva modalidad de virus que ha surgido en estos últimos
días, específicamente en algunos estados de Estados Unidos. Como siempre, preocupados por empoderarles y estar debidamente informados sobre las novedades de salud, le traemos algunos detalles a continuación. Siguen resurgiendo modalidades de virus poco comunes. Esta vez el enterovirus D68, identificado por primera vez en California en 1962, aunque con reportes poco frecuentes, reaparece afectando a varios segmentos poblacionales de Estados Unidos. El EBD68, como también se le llama, es una enfermedad respiratoria que se manifiesta inicialmente como un resfriado común, con síntomas parecidos a los de la gripe, estornudos, secreciones nasales y tos, pudiendo esta última llegar a ser grave, lo que dificulta diferenciarlo al principio de la gripe común. El cuadro se amplía en algunos pacientes que pueden presentar dificultades para respirar, síntoma que se potencializa en personas con asma o que posean historial de problemas respiratorios, desarrollo de sarpullido, algunas veces presentándose fiebre. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, no existe vacuna ni tratamiento específico para tratar los enterovirus, sugiriéndose parecidas recomendaciones para tratar otros virus endémicos: mucho descanso, ingesta de líquidos, no consumo de aspirina y uso de medicamentos usuales para la fiebre. En los casos graves de respiración, los pacientes son hospitalizados para recibir la terapia de apoyo que ayude a combatir la infección y a estabilizar al paciente. La vigilancia en bebés, niños y adolescentes es de vital importancia, por ser el grupo más vulnerable, porque aún no construyen inmunidad de exposiciones previas a los virus. ¿Cómo evitar contagiarte? Debido a que la enfermedad respiratoria se propaga por el contacto cercano, al igual que el resfriado común, cuando una persona tose, estornuda, así como al entrar en contacto con objetos o superficies que tienen el virus, se recomiendan como medidas preventivas: lavarte las manos con jabón y agua durante 20 segundos después de ir al baño y cambiar pañales, en caso del manejo de bebés. Evita tocarte ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. Limpia y desinfecta las superficies que normalmente son tocadas por personas diferentes, como manubrios de puertas, juguetes y perillas. Evita saludar con la mano, besar, abrazar y compartir vasos o utensilios con personas que están enfermas, dado que las personas con asma tienen más alto riesgo de sufrir enfermedades respiratorias. Deben tomar los medicamentos regularmente prescritos por su médico y mantener el control de su enfermedad durante este tiempo. Si su especialista lo considera, vacunarse contra la influenza. La incorporación de estas prácticas saludables te ayudarán a prevenir esta y otras eventualidades. Recuerda que el enterovirus D68 puede encontrarse en las secreciones respiratorias, tales como saliva, moco nasal o esputo. No olvides acudir al centro de salud más cercano. Mantenerte vigilante con el acompañamiento médico ayuda a preservar tu salud y la de los tuyos. Llegó el momento de nuestra entrevista más que estelar científica. Vámonos a trasladar a nuestro escenario en el Colegio Médico para hacer la entrevista desde casa con el doctor Rafael Ben. Nos encontramos con nuestro invitado especial de esta noche, el doctor Rafael Ben,
una persona que ha recibido recientemente méritos, incluyendo los del Colegio Médico Dominicano en la Semana Aniversaria Médica. Es el coordinador de la Unidad de Artroscopía y Casos Complejos del Traumatológico Ney Arias Lora. Ha participado en eventos importantes como son los Juegos Olímpicos Mundiales de Inventores en Budapest y una medalla por su gran colaboración en lo que fue el terremoto de nuestra hermana República de Haití en el año 2010. Encantadísima, doctor, de tenerle esta noche con nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación y agradecer a través de este medio el gran apoyo que me ha dado el Colegio Médico Dominicano y ese reconocimiento en la Semana del Médico. En un escenario donde precisamente tenemos grandes problemas por ser los accidentes de tránsito la principal causa de muerte en el país, me parece muy propicio su invento, doctor. Usted nos trae detalles de lo que usted denomina un sistema de fijación de dispositivos externos. Cuéntenos cómo surge su invento, cómo funciona esto. Bien, fíjate, a raíz de que nosotros llegamos de nuestro entrenamiento, tuvimos la oportunidad de trabajar por primera vez como médico especialista. Fuimos enviados al buque insignia de la ortopedia en la República Dominicana, Hospital Darío Contreras, Hospital Docente Darío Contreras, quien ha formado casi todos los médicos ortopedistas de este país. Y cuando estuvimos haciendo la pasantía de posgrado en esa época, nos dimos cuenta de la cantidad de pacientes lesionados, de pacientes mutilados que llegaban al hospital y los pocos recursos con que contábamos para hacer frente a esa realidad. Entonces, en ese momento, justamente es cuando surge la idea de hacer un dispositivo que medianamente pudiéramos tratar con esa gran cantidad de pacientes que día tras día se iba haciendo más frecuente, aumentando su casuística, su estadística. Y es cuando surge tomar la decisión de hacer ese dispositivo. Entonces pensamos, ¿qué tenemos a mano? Tenemos madera, tenemos PVC, tenemos hierro. Bueno, vamos a utilizar el PVC, que es lo más factible, un material termolábil, y podemos estabilizar una fractura de urgencia. Y efectivamente comenzamos a tallar un pedazo de PVC, a desarrollar la idea, y nos dimos cuenta con los pacientes que el hospital nos permitía, por la necesidad también que tenía, colocárselos a los pacientes. Muy ingenioso, doctor. O sea, PVC. Yo quiero, por favor, que el señor director, si es tan amable, me ponga en pantalla, porque tenemos el primer dispositivo que usted creó, y yo lo veo como que se parece un poco a los clavos. Es el nombre, ¿verdad?, que siempre nosotros los ciudadanos utilizamos para referirnos a los que ya conocemos comúnmente. Yo quisiera, antes de que usted comience a hablar del funcionamiento, que me incluya qué diferencia hay de los clavos comunes, como nosotros le llamamos, y este dispositivo. En ortopedia existen dos métodos tradicionales de manejo de los lesionados óseos, que son los famosos clavos, como muy bien usted dice, y los fijadores externos. O sea, hay un método de tratamiento que es interno, que es cuando se utilizan clavos internamente, y hay un método de tratamiento que es externo, que es lo que nosotros nos ocupa explicarle a ustedes. Si me permite, antes de saber que iba a estar con usted, yo me tomé un tiempecito para tratar de conocer un poquito de su invento, y me impactó que el paciente tiene una gran cuota de participación en lo que es su recuperación en la manipulación del mismo. ¿Nos podría dar algunos detalles? ¿Qué papel o qué responsabilidad tiene el paciente en cuanto a su propio tratamiento para recuperarse? En el área de ortopedia y traumatología existe el manejo de los pacientes lesionados con dispositivos internos, que son los llamados clavos, y los dispositivos externos, que son los tutores externos. Entonces, en dependencia del tipo de lesión, de la magnitud, de la gravedad, de la combinación de la fractura, entonces uno utiliza o uno u otro dispositivo. En el caso que nos atañe a nosotros,
nosotros hemos desarrollado lo que es el sistema de fijación externa, en el cual el paciente es participativo de su tratamiento. Forma parte del tratamiento, el paciente propio puede ir graduando diariamente la lesión bajo supervisión médica y puede hacerlo fácilmente en su casa a través de una llave normal de ensamble para el aparato, o sea, de darle tracción, de darle compresión, y por eso utilizamos estos aparatos para hacer transportes óseos cuando hay grandes pérdidas de hueso o para dar compresión a una lesión hasta que ésta pueda curar, hasta que el hueso consolide. ¿Se podría decir entonces que la función depende del tipo de fractura, si es una fractura, si es una pérdida de hueso? Los fijadores externos tienen funciones específicas. Tienen función de transportar, tienen función de estabilizar, de distraer y de elongar un hueso. O sea, tú puedes aplicarlo si hay un paciente que te ha perdido hueso por un accidente de tránsito y hay que rellenar el defecto óseo. Entonces, utilizando la distracción, utilizando la transportación que puede hacer el equipo, entonces el paciente puede recuperar ese defecto óseo que tiene. En muchos de los casos te dan pacientes con secuela de accidentes de tránsito que tienen un miembro más largo que otro, o mejor dicho, se le acortan los miembros. Entonces, el miembro afecto, usted puede colocar el dispositivo externo y hacer elongar el miembro que le faltan los centímetros de tamaño. Tomando un ejemplo como referencia, doctor Ben, en el caso de una fractura de fémur, que es el hueso más grande del cuerpo humano, ¿cómo el sistema desde el principio hasta el final logra que el paciente realmente quede como nuevo? Que yo he visto fotos ahí de pacientes, señores, que están como si nunca hubiesen tenido una lesión. Una fractura de fémur normal, una fractura de fémur del tercio medio, que es lo más frecuente que nosotros los ortopedistas vemos, pues se puede manejar con un sistema interno, como un clavo, como usted muy bien decía. Ahora, si es una fractura que aparte de eso se acompaña de exposición de hueso o con pérdida de hueso, entonces sí utilizamos lo que es la fijación externa. Entonces la fijación externa en este caso, desde inicio, primero te estabiliza la fractura, segundo, mantiene la solidez de la lesión hasta que el organismo por sí solo cure la lesión, cure la herida, tanto ósea como de parte blanda. Y podemos añadirle, si el paciente, como te decía anteriormente, de inicio perdió hueso, quedó más corta la pierna o el miembro afectado, entonces podemos añadirle, distraerlo eso para lograr la simetría de ambos miembros. En el caso de la cirugía que tenemos ahora en pantalla, ¿de qué se trata el procedimiento que está recibiendo este paciente? Ese es un paciente que, producto de un accidente de tránsito, hace unos años, fue operado en varias ocasiones, pero la evolución que tuvo el paciente fue una evolución tórpida. Evolucionó a una osteomielitis, a una pseudoartrosis de la zona lesionada que no hacía que consolidara la lesión. Entonces nosotros nos habíamos precisado, en este caso específico, resecar toda la parte lesionada, todo el hueso y la parte blanda lesionada, colocar un tutor externo, un dispositivo externo y hacer una transportación para hacer el relleno del hueso que se había eliminado, que ya no iba a consolidar. Es una transportación ósea. Señores, si nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos en breve para seguir conversando sobre esta revolucionaria invención en ortopedia y traumatología. Si deseas comunicarte con nosotros, solo tienes que marcar el 809-533-4602 o visitar nuestra página web cmd.org.do. Colegio Médico Dominicano,
por la institucionalidad, la defensa del médico y la salud del pueblo. Seguimos conversando con el doctor Rafael Benz. Doctor, hablábamos hace un segundo de graduación, hablaba usted de transportación de hueso. Este paciente que está recibiendo la cirugía y que estamos viendo en este momento, ¿qué tipo de calendario personal tuvo él que llevar para recuperarse y qué tiempo duró? El manejo de estos pacientes debe ser un manejo combinado. Al paciente hay que entrenarlo en cómo manejar la distracción. Específicamente este paciente tiene un defecto óseo y ese defecto óseo era de aproximadamente 6 centímetros. El paciente en su casa diariamente aprende a darle distracción a razón de 1 milímetro por día, lo que significa que 1 centímetro se alcanzará a los 10 días. Si el paciente tiene 6 centímetros de pérdida, a los 60 días ya ese hueso debe estar en contacto en la zona del defecto, debe haber rellenado. Ahora bien, para que se produzca la consolidación del tejido nuevo que se va a formar, que va dejando la transportación, entonces el paciente debe permanecer aproximadamente 1 mes por cada centímetro transportado. En este caso en particular, estamos hablando de 6 centímetros. 6 centímetros por 30 serían 180 días, más los 50 días o 60 días que tiene que permanecer haciendo transportación, 1 año. En 1 año el paciente ya ha completado su ciclo de manejo. Ahora bien, el paciente se le enseña, se le da una guía donde él diariamente debe anotar la fecha, la hora. Eso se hace 2 veces al día, a 8 de la mañana, 8 de la noche. El paciente le da vuelta a su equipo y lo va graduando. Y el médico lo orienta qué cantidad y hasta cuándo, pero debe anotarlo día por día, día por día. Punto podría decirse entonces que el paciente funge como su propio enfermero. Exactamente. Sí. El paciente es como su propio enfermero y como su propio cuidador de su lesión, para que no se le complique. Aunque esto es una novedad, podemos observar que es algo que usted ya viene implementando, tanto en el ejercicio profesional. No debo dejar de decir, señoras y señores, que este gran hombre que ustedes ven aquí sentado tuvo una participación protagónica en lo que fue el terremoto de Haití en el 2010. Atendió a más de 300 personas, o mejor dicho, fuera de cámara el doctor me dijo que perdió el número de los pacientes que atendió con esta novedosa tecnología. Y si me parece, me decía doctor también que 80 personas haitianas en pleno terreno, señores, donde no hay habilitada una estructura, sino ahí a la brigandina, como se dice en buen dominicano. El doctor salvó muchas vidas, el doctor restauró muchas personas que probablemente hubiesen quedado deformadas. Háblenos de su experiencia en lo que fue el terremoto de Haití. A raíz del terremoto del 2010 en Haití, todavía creo que el gabinete dominicano y el presidente de la República de aquella época estaban reunidos y ya había partido la vanguardia de República Dominicana hacia el territorio haitiano. Nosotros nos acercamos a la zona cero alrededor de las 4 de la mañana. Llegamos a lo que sería la ciudad de Jimaní y ahí se puso el hospital General Melenciano. Fue ocupado por la cantidad de médicos, personal paramédico y equipo médico quirúrgico que llevamos y cruzamos hacia la frontera ya en 1 de la mañana.
Desde entonces comenzamos a operar pacientes, a clasificar los pacientes, a intervenir pacientes graves, muy lesionados. Utilizamos nuestros equipos que llevamos hacia allá, operamos en los primeros días 20, 30, perdimos la cuenta realmente de la cantidad de pacientes politraumatizados y lesionados graves que nos llegaban a diario. Compartimos con los demás colegas que comenzaron a llegar de los otros países. República Dominicana fue el primer país que se presentó ahí. Los equipos médicos dominicanos pisamos Puerto Príncipe y todavía no había llegado absolutamente nadie a auxiliar ese país en aquel entonces. Y ahí mismo hicimos nuestro campamento quirúrgico y con los anestesiólogos, los médicos cirujanos que estábamos presentes. Inmediatamente comenzamos a clasificar en triaje los pacientes con mayores posibilidades de salvarse y ahí comenzamos nuestro trabajo. Permanecimos allá alrededor de casi 3 meses trabajando en territorio haitiano, una vez después que pasó el terremoto. Volviendo al territorio nuestro, al que nos ocupa, doctor, ¿está esta tecnología disponible a nivel de consulta profesional? Si un paciente de escasos recursos, porque usted ha hecho énfasis en que es una tecnología de bajo costo, si comparamos, no sé, a nivel internacional, ¿qué costaría un dispositivo de este? Una persona que no tenga recursos y que desee tener acceso a esta tecnología, ¿está disponible en el NEI Arias Lora donde está usted o en el Darío Contreras? Han dado un apoyo considerable a que esta tecnología pueda desarrollarse. Muchos pacientes, como usted dice, no tienen la capacidad de poder acceder a otra tecnología extranjera o importada, y en el hospital a esos pacientes, en la medida de lo posible, a través de sus plan básico de salud o sus aseguradoras o sus ARS, se le da el dispositivo para que se le pueda resolver. Y los pacientes que no tienen, también el hospital, dentro de sus precariedades, porque son cientos de pacientes que van al hospital lesionados, puede manejarlo hasta ahora. Estamos diciendo que está disponible dentro del plan básico de salud. No está disponible dentro del plan básico de salud, porque el plan básico de salud, como usted sabrá, tiene ya su estructura formada. Habría que discutirlo y valorar la posibilidad de que pudiera integrarse al plan básico de salud. Y justamente esa fue una de las promesas que nuestro presidente, doctor Pedro Sin, nos dijo públicamente cuando se hizo el homenaje durante la Semana del Médico. Tocando más a fondo el tema de costo, doctor, ¿qué ahorro representaría para el Estado, para el sistema de salud, que este invento sea socializado, que sea aceptado de una manera oficial dentro de lo que sería el mismo sistema, el plan básico de salud que mencionaba hace un segundito? Porque realmente sería un gran aporte que la clase media, que las personas de escasos recursos tuvieran acceso, porque no es menos cierto que el tema de los accidentes de tránsito trae como consecuencia una gran cantidad de personas que estadísticamente quedan discapacitadas, inútiles, y eso tiene un gran costo para el Estado. Tiene un gran costo para el Estado, y en un país como la República Dominicana, como todos ustedes saben, que ocupa el segundo lugar en el mundo en fallecimiento por accidentes de tránsito, en un país donde fallecen al mes entre 150 a 200 personas por accidente de tránsito, en un país donde se invierten alrededor de 700 millones de dólares al año en el manejo de este tipo de pacientes, y además con unas estadísticas escalofriantes que un 15% de todos los lesionados en un accidente de tránsito que acude a una emergencia de un hospital necesita un dispositivo médico de este tipo para su manejo. Nosotros todos tenemos que importarlo, no tenemos todavía la capacidad de desarrollarlo, facilitarlo a que llegue al alcance de todos los pacientes que lo necesitan. Y
un crecimiento que tienen los accidentes de tránsito a un 2.11% según los últimos censos de población y familia que se han hecho. Entonces creo que podría insertarse para que llegue a las clases necesitadas, a los pacientes desposeídos, a los pacientes que no tienen una cobertura. ¿Cabe significar entonces, doctor, que realmente su invento representa una gran reducción no solamente de personas discapacitadas, sino también de costos al Estado? Esto contribuiría a disminuir en este renglón grandes inversiones, como bien decía usted hace un ratito, 700 millones decía en esa ocasión el señor Temístocles. Pero realmente también el país tiene que abocarse a modificar lo que es la ley de tránsito, porque hay que atacar la causa. La idea es no tener una gran cantidad de ciudadanos lesionados, la idea es no tener tantos accidentados, pero ya que los hay, y si existen, entonces su invento sería o es algo que complementaría a contribuir a que dentro de la reducción de los accidentes de tránsito, pues también se disminuyan las personas que realmente pasan a otros parámetros de la vida social, personas que pueden reinsertarse y que no van a quedar fuera de lo que es el ejercicio profesional y fuera de lo que es también ser cabezas de hogar, mantener su familia, etcétera, etcétera. Qué bueno, qué bueno. Vámonos a una segunda pausa, señores, y seguimos conversando en breve sobre esta interesante temática. Doctor Benny, yo me imagino que habrá muchos pacientes agradecidos al ver el milagro en sus vidas, después de ver el milagroso restablecimiento. Cuéntenos, ¿cómo es la gente con usted cuando usted hace, o cuando usted los entrega ya de vuelta, así como yo vi el paciente que hace una semana me decía fuera de cámara, recientemente, ¿está caminando? Los pacientes son fieles y agradecidos. Y sobre todo los pacientes dominicanos que están acostumbrados a pasar muchas vicisitudes por sus propias necesidades. Pero los pacientes te agradecen eternamente el que se le haya podido restablecer su función. Quizá no un 100%, pero sí evitar una amputación. Te lo agradecen eternamente. Y sobre todo esos jóvenes, veo que la mayoría son jóvenes, muchos jóvenes. Vemos ahí en pantalla, ese joven me decía usted que es de la ciudad de Puerto Plata. Ese paciente tuvo el accidente en Puerto Plata, de la ciudad de Santo Domingo, y un paciente joven, porque la juventud está incluida, la mayor edad de muerte está entre los 18 a 40 años. En etapa productiva está, por lo regular, el paciente cuando sufre estos accidentes. Ese muchacho tuvo ese accidente allá y en Puerto Plata fue trasladado a Santo Domingo y en el hospital Nearia Lora se le pudo resolver su problema de pérdida ósea de casi 12 centímetros, que prácticamente si llega a cualquier cuerpo de emergencia, de ahí a una amputación, solamente una palabra. Pero se hizo el intento y el paciente se restableció y está caminando. Eso es lo importante. Bueno, finalmente para concluir quisiera reiterarle a nombre del doctor Pedro Sin, sé que no peco, el saludarle, felicitarle de nuevo, decir que el Colegio Médico Dominicano está apoyándole y va a seguir colaborando. Ojalá y que exista la voluntad estatal para que el mayor beneficiado finalmente sea el mismo pueblo dominicano. A propósito de que nuestro lema al final incluye por la salud del pueblo. Doctor, ¿tiene algún mensaje final que ya para terminar esta entrevista usted quiera dirigirlo a la población dominicana, al sector médico, a sus colegas? Bien, yo reitero las gracias a todos los colegas que me han apoyado
a todos mis pacientes que han mantenido la fe y sobre todo al Colegio Médico Dominicano por haberme apoyado. Se me Bien, fue ahí. No hay problema, no hay problema. Mirándola a ella. Empiezo de nuevo. Sí, sí, sí. De nuevo. Yo reitero las gracias a todos los colegas que me han dado su apoyo, a todos los colegas que me han ayudado paso a paso a ir superando y además eternamente a todos mis pacientes que siempre han estado agradecidos de una u otra forma por haberle curado sus dolencias, y al Colegio Médico Dominicano por darme el apoyo durante la Semana del Médico. Muchas gracias y buenas noches. Claro que sí, doctor, cuente con la colaboración siempre de su Colegio Médico Dominicano. Fue una verdadera honra haber contado con su presencia. Gracias a ustedes, público televidente. Sigan disfrutando de las imágenes de este gran trabajo.